Gracias, Gretel. Estamos de regreso y con un panel de lujo. Salario mínimo. ¿En qué se basaron para hacer ese ajuste de 8.5% para la gran empresa? ¿Por qué se tuvo que dividir y dejar al gobierno la decisión de lo que pasará con las decisiones en cuanto a salario de domésticas, pequeñas empresas y el sector bananero? Pues me acompañan y le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Juan Antonio, bueno, empezamos con don Genaro López, representante del Suntrac. También nos acompaña Samuel Rivera, secretario general del Mitradel. Juan Antonio Ledesma, asesor legal de El CONEP. Y también nos acompaña Nelva Reyes, secretaria general de la Central de Trabajadores de Panamá. Iniciamos con usted, secretario general del Mitradel, para que nos hable de este acuerdo. Bueno, fue un acuerdo difícil. Hay que felicitar a los sectores de los trabajadores y el sector empresarial que tenía muchos argumentos de su posición y además un buen equipo técnico. Creo que histórico este acuerdo que hemos logrado, beneficia a una gran cantidad de trabajadores y que le ha dejado la potestad al gobierno a designar el salario mínimo en el tema de la pequeña empresa, el sector bananero, y nosotros esperamos hacer esa designación consona a la realidad que está viviendo el país. ¿Por qué se tomó esa decisión? O sea, dividir no se pudo tomar en la misma mesa, ya que había tantos puntos en común, haber tomado también la decisión de lo que pasará con la pequeña empresa y otros sectores. Bueno, la labor de fijar el salario mínimo, de negociar el tema del salario mínimo no es fácil. Tenemos que pensar en el país como país, que tiene que ser competitivo, las empresas que tienen que ser sostenibles y también el bienestar de los trabajadores. Entonces, conjugar eso en un tema del interés que pueden tener todas las partes no es fácil, ¿no? Entonces, después de hacer tanto esfuerzo, de tanto trabajo, se decidió pues llegar a un acuerdo sobre la gran empresa y que el gobierno pudiese tomar la decisión sobre la pequeña empresa. Ojo, la pequeña empresa hay que protegerla, porque la pequeña empresa genera en el mundo entero más del 80% del trabajo. No son las grandes empresas las que generan el trabajo, son las pequeñas empresas y el margen de ganancia de esas pequeñas empresas a veces pero muy pequeño, de modo tal que si uno hace un movimiento fuera del rango que ellas pueden resistir, corremos el riesgo de afectarlas, ¿no? Señora Nelva, ¿están conformes ustedes de que ahora el mecanismo cambia y como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando, no en esta que sí se pusieron de acuerdo al menos para la gran empresa, pero tradicionalmente en otras oportunidades son los gobiernos los que al final deciden cuánto se le va a pagar al grueso de los trabajadores de este país? Sí, bueno, yo pienso que, buenos días, Migdalia y televidentes. Hay dos cosas. Una, los trabajadores y las trabajadoras hemos venido demandando realmente mejores condiciones, no solamente salariales, sino también laborales. En el caso actual, yo creo que sí, que es un aporte, un éxito en el marco en que se logra un acuerdo entre los sectores trabajadores y también el sector empresarial. Sin embargo, en toda la parte esta de que hay sectores que no van a devengar el 8.5% y en el caso de las trabajadoras domésticas, que en el país son bastantes, bueno, como que siempre la parte, como dice el dicho, se revienta por lo más delgado. Se sigue perjudicando a estos trabajadores que igual que el resto de los trabajadores tiene las mismas necesidades de alimentación cuando tenemos un alto costo de vida y que dentro de esto sí queremos demandar esa rebaja y congelamiento de esos artículos de primera necesidad. Señor Genaro, quiero conocer su opinión porque voy a hacer una pausa para abordar otros temas también que quiero introducir aquí en la mesa. Comentaban en qué nos basamos. Exacto. Lo cierto es que la pérdida del dólar ha sido 35%. Y esto lo reconoce la empresa privada, lo reconoce el gobierno y lo reconocemos los trabajadores. Ese debería ser el aumento justo para toda la población, recuperar el poder de compra. Lo cierto es que los patronos dicen, bueno, los índices de precios se han incrementado el coste de vida 0.5%, está muy bajo, ese debe ser el aumento de salario, bueno, toda una serie de discusiones que se dan. Lo cierto es que hay que también ver la correlación de fuerza que se tiene, porque si los trabajadores no tenemos correlación de fuerza, no hemos hecho ninguna movilización para efecto de exigir salario mínimo, que es uno de mis cuestionamientos al movimiento sindical. Pero finalmente nos pusimos de acuerdo en 8.5%
para la gran empresa. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo en lo otro? Porque los patronos están en contra de que a la pequeña empresa, que a la doméstica, se le reconozca un salario que por lo menos pueda cubrir la canasta de alimentos que está en 303 balboas. Entonces, como no había acuerdo, bueno, nos ponemos de acuerdo en la gran empresa, que todavía es bajo, y que el gobierno decida. Además, se da una recomendación, que es recomendación al gobierno, que en los municipios, que en la gobernación y que en las juntas comunales se establezca un salario mínimo de $500, tal como están haciendo en otras instituciones públicas. Me quedo con eso, 8.5%, ¿cuánto es el dinero realmente? Y si nos alcanza, hablábamos de inflación aquí fuera de cámara antes de iniciar el panel, si se basaron en los cálculos de inflación, en el costo de la vida, porque pese al control de precios, pues la gente ya no le alcanza la plata para hacer supermercados. El costo de la vivienda, ya el pobre no puede comprar una vivienda digna. ¿Cuán difícil fue llegar a este acuerdo? Pues nos encontramos con varios de los actores que estuvieron durante todo este tiempo fijando ese nuevo salario para la gran empresa de 8.5%. Me señalan que son 33 salarios mínimos en todo el país, en diferentes profesiones, y me anota el señor Genaro López que, por ejemplo, hay aumentos de 20 centavos por hora. Pero bueno, ¿en qué punto se basaron, señor Ledesma, para lograr este acuerdo? Fíjese, nosotros en el CONEP hicimos unas corridas que tomaban como en consideración el índice de precio al consumidor, que ahorita está en 0.5. Tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto del país, que va a cerrar tal vez en el año más o menos por el 6%. Tomamos en consideración precisamente el desempleo, que está por el orden del 5 punto tanto. Entonces, todas estas cosas son cifras que de manera científica llevan a fijar el salario mínimo. El gran problema es que en este sistema que tiene Panamá de fijar el salario mínimo, que es de carácter tripartito, influyen muchas otras cosas que no son netamente económicas, sino que llevan a forzar las cosas por otro lado. De modo tal que por esa razón nosotros en el CONEP hemos propuesto que se tiene que cambiar el método, que el método tiene que ser científico. Y la gente habla, ¿por qué no hacer un ajuste general de salarios? Este ajuste es general porque es 8% para toda la gran empresa. En ocasiones se daban porcentajes diversos en áreas. Ahora este 8% es para todos los asalariados que tienen salario mínimo. Pero es general, pero pongamos un ejemplo. Salario mínimo. De salario mínimo. Quiero aterrizar y ponerlo lo más entendible posible. Si pongamos un ejemplo de un salario mínimo. Por ejemplo, $300 en canasta básica. O sea, alguien que gane $600, ¿cómo hace para repartir esa? El componente de 2 personas que trabajan en un hogar. Pero este hogar, ustedes saben que más del 40% hay una sola persona a la cabeza de la familia. Si me permite, yo puedo. Lo que pasa es que cuando las estadísticas esconden realidades, porque 303 balboas por una familia de 3.4, pero hay familias que tienen 6 o 8 miembros, entonces el costo es mucho más alto. Ahora, no es un aumento general de salario, porque si fuera un aumento general de salario, lo recibirían todos los trabajadores del país. El gran problema es que los aumentos general de salario se pierden, porque lo mantiene mientras que esté trabajando. Cuando usted sale de trabajo y vuelve a trabajar, entra en el mínimo establecido. Eso hay que quedarlo bien claro. Ahora, en la propuesta de los obreros siempre hemos hablado de un aumento general de salario. ¿Por qué? Porque los profesionales o los que están por encima del mínimo no van a recibir aumento y están siendo afectados por los incrementos de los productos y de los servicios. ¿Coincide usted, señora Nelva, con lo que plantea el señor Genaro? Yo pienso que sí, que hay que buscar la forma, Castalia, de que los trabajadores tengan bueno, se ha dado este ajuste a un sector realmente porque hay 30, y como han señalado, hay 33 salarios mínimos. Pero aquí también hay un costo de vida demasiado alto y cuando aquí ha habido gran auge en el plano económico, eso no se refleja también en los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay que rescatar algo y a la gente no le gusta hacer comparaciones, pero Panamá ha logrado cosas que no han hecho otros países. Vamos a poner el diálogo, que eso es lo aplaudible. ¿Y qué otras cosas rescatarían ustedes de este acuerdo? El consenso habla muy bien. Yo creo que hay que respetar y hay que destacar muy bien esto, que ambas partes, las 3 partes, porque nosotros como gobierno no es que estábamos solamente como árbitros, sino a destacar la
la conclusión que hemos logrado en llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es muy importante porque esto nos abre las puertas para otros temas también, al sector privado, al sector trabajador, de ver otros temas que aquejan al país, que podamos juntos llevarlos adelante como Estado. Temas como cuáles y que nos enfrentan también al reto de seguir manejando nuestra mano de obra, la preparación de los muchachos y que podamos como país no solamente ir creciendo económicamente con ese 6% que se habla de que viene de crecimiento, sino que tengamos gente capaz de generar esos empleos y súper bien pagados. Es que el diálogo social es fundamental, la paz social del país, que nosotros podamos sentarnos y ponernos de acuerdo, eso es muy, pero muy importante, porque los acuerdos no solo son en salario mínimo, sino son económico, político, social. Ahora bien, yo sí quería rescatar algo, ese aumento de salario mínimo que se da y que a veces se piensa que, ok, fue un 8.5%, pero recuerde que a eso hay que sumarle más o menos un 43% de la carga social, o sea que realmente no se queda nada más un 8.5%. ¿Esto va a ser a partir del otro año? Del otro año, debe sí. empezar a regir el 1 de enero. Y eso es otra de las cosas, ¿no? Pero además de eso, el tema de que el aumento sí produce un aumento en las demás categorías. Y le explico por qué. Porque se produce una cascada inversa. Porque cuando usted el salario mínimo tenemos que entenderlo como el mínimo de todos los salarios, ¿verdad? Pero eso va empujando hacia arriba porque si usted le tiene, un ejemplo, al mensajero el salario mínimo, luego la secretaria... Sí, pero lo rescato lo que dice del señor Genaro López. O sea, alguien que haya tenido varios años trabajando en una empresa, por alguna razón termina su relación laboral, cuando regresa a otra empresa le quieren pagar el mismo salario mínimo y muchas veces no le reconocen ese tiempo, esa calidad y esa fíjense, las empresas que tienen convención no tienen esa situación. Nosotros siempre hemos planteado que el mínimo debe ser igual para todos, porque la misma necesidad que tiene usted como periodista la tengo yo como obrero de la construcción. Lógicamente, por su preparación, por su conocimiento, debe estar por encima de ese mínimo que nosotros establecemos. Pero creo que es importante recoger este aspecto del acuerdo. Los patronos, por lo menos un sector, plantea de que no debe haber comisión de salario mínimo, que primero porque el trabajador debe negociar con el patrono los salarios. En los países como el nuestro, donde el movimiento sindical es débil, eso no puede ser. El gobierno tiene que garantizar un mínimo, de manera tal que le garantice a la población poder satisfacer sus necesidades. Y creo que este acuerdo que siempre se cuestionaba a la comisión, dice, ¿para qué la comisión si nunca se pone de acuerdo? Es un elemento importante que hay que valorar. Quiero ir terminando y saber entonces, ¿para cuándo entonces el gobierno toma la decisión en cuanto a los otros sectores domésticos, pequeña empresa y el sector bananero que nosotros debemos tener en esta semana que viene ya eso listo porque no queremos sorprender al sector privado que se organice para que pueda pagar el salario a partir del 1 de enero y esta semana vamos a tener listo. De hecho, hoy vamos a reunirnos con los sectores a construir ya el decreto de lo que se trata y que tengan lo más pronto posible ese tema para que puedan pagarle su salario los primeros días de enero. Para ir finalizando, nosotros tenemos una solicitud de que el salario mínimo no comience el 1 de enero propiamente. Recuerda que las empresas tienen que alimentar sus sistemas de pago, sus fórmulas de pago, y eso tiene que dar un tiempo para que la empresa pueda implementar ese salario mínimo. O sea que nosotros hemos hecho una solicitud formal de que no entre como entra normalmente y las empresas se encuentran en una corredera muy grande para poder poner en línea sus sistemas de pago. ¿Pueden esperar ustedes ese tiempo para que las empresas se...? Yo creo que es una potestad del gobierno. Sí, pero yo creo que el salario mínimo es necesario inmediatamente, apenas se aprueba. Creo que la otra experiencia que han habido es a partir inmediatamente después, en enero. Yo quería señalar algo, Castalia, y es que el ajuste en este salario no represente para el resto de los trabajadores que se dé el aumento del costo de vida. Aquí el sector empresarial ha ganado bastante durante bastante tiempo también y que ese costo de vida se mantenga para que eso no se incremente al resto de los más de 500,000 personas que están en la economía informal. Bueno, hay varios temas que se me quedaron. Yo quisiera más adelante poder tener la oportunidad de conversar con los representantes de todos los sectores como los tenemos en esta mesa para hablar de cuánto impacta también ese más o menos 64% de informalidad que en el país. Hoy un diario local lo destaca. ¿Cómo 39, nos impacta eso? ¿39%? Sí. Cifra oficial. Catalina, es importante aclarar porque siempre los aumentos... Cerramos con usted, don Genaro. Los aumentos comienzan a regir el 1 de enero.
y la norma así lo establece. O sea, yo sé que hay una solicitud de los patronos de que no, que empiece a regir en marzo, pero el salario mínimo, por lo que nosotros conocemos, debe comenzar a regir el 1 de enero, los nuevos salarios mínimos. Y así va a ser. Bueno, así va a ser. Quiero agradecerles a ustedes estar acompañándome esta mañana, ya lo saben, en casa a partir del 1 de enero, 8.5% de incremento en el salario mínimo para la gran empresa.